Una consigna para las compañeras y compañeros aquí presentes en este multitudinario acto cuya cola llega hasta el Palacio Legislativo, sino que es una consigna para que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, quien vive de su trabajo, asalariado, trabajador por la cuenta, pequeño productor rural, pequeño empresario, pequeño comerciante cuyos negocios están vinculados a la demanda interna, logremos la vastísima unidad de un pueblo que se planta en la escena nacional por una estrategia de desarrollo para las grandes mayorías nacionales y populares. Ese es el desafío que asume conscientemente la clase trabajadora de este país, con todos, sin exclusiones, a partir de los intereses y los principios, naturalmente, que nosotros defendemos. En ese cuadro, ¿dónde estamos parados? Según un estudio de nuestro Instituto Cuesta Duarte, que abreva de la estadística oficial, el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza del segundo semestre del 2021, creció un 1.5 por encima del Producto Bruto Interno que había en el 2019, esto es, antes de la pandemia, en su segundo semestre. Según las proyecciones, esto está por verse, ojalá fuera así, o mejor, se estima un crecimiento este año de un 3.8% del Producto Bruto Interno, es decir, casi un 4%. Sin embargo, a pesar de esto, en este instante, el salario real se deterioró a tal punto que está por debajo, casi un 4,5% de sus niveles prepandemia. ¿De qué salarios estamos hablando? Hablamos de que la enormidad de un 42% de los ocupados, no solo asalariados, sino de los ocupados, ganan menos de 25.000 pesos mensuales. Se trata de 650.000 compatriotas a datos del 2020. De ellos, 413.000 son asalariados. Y además, en esa cifra, alrededor de 230.000 asalariados deben sobrevivir, deben intentar hacer algo, porque de otra cosa no se le puede llamar, con menos de 15.000 pesos mensuales. 100.000 pobres en el 2020, 100.000 pobres más en el 2020, que se han reducido, pero al día de hoy hay 66.000 compatriotas pobres, un tercio de los cuales, alrededor de ese 66.000 pobres, que son niños y adolescentes. A nivel del empleo, un desempleo de 7.4%, estamos hablando de 132.000 compatriotas. La generación de nuevos puestos de trabajo, que ha sido básicamente construida a partir de salarios empobrecidos, tiene la friolera de alrededor de 15.000 trabajadores, que es casi un 40% de los nuevos empleos asignados, que son los que trabajan al día de hoy casi en asistencia social y bienvenida, pero insuficiente en los jornales solidarios. La inflación, que bien relataban nuestras compañeras Selvia y Fernanda, casi un 14% subió el índice medio de salario en 2 años, mientras que la inflación trepó un 19%, lo que nos da este deterioro del salario real de 4.5%. Desde el punto de vista de este contexto en el abajo, esa producción aumentó, estimulada por los sectores agroexportadores, que aumentaron su volumen de exportación y aumentaron
su volumen de precio a nivel internacional. A título de ejemplo, la carne, un aumento del 40% del precio internacional, la soja, un 15%, el maíz y el trigo, un 20%, los lácteos, y tenemos problemas de la negociación colectiva en los lácteos, un aumento del precio internacional de alrededor de un 30%. Las exportaciones aumentaron un 17,5% con respecto al 2019. En este contexto, estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza, de la acumulación de capital, observan de qué manera, objetivamente, según estudios de OPIPA, están pagando menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. ¿De qué sector estamos hablando? De 1.700 empresas que logran exportar. A eso nos referimos. 1.700 empresas. 25 empresas. Solamente 25 empresas logran exportar la mitad del total de exportaciones de nuestro país. Simultáneamente, crecen los depósitos de uruguayos en el sistema financiero y en el sistema internacional, según estudios analizados por nuestro Instituto Cuesta Duarte, del propio Banco Central del Uruguay o del banco que estudia los pagos internacionales, el BIS. Hay una porción minúscula de los orientales que logró invertir en el sistema financiero por encima de la friolera de 9.000 millones de dólares en el sistema financiero. Por tanto, si nosotros miramos el crecimiento del Producto Bruto Interno, la rebaja salarial, la rebaja de las pasividades de un monto absolutamente similar a la rebaja del salario, porque sabemos que las jubilaciones ajustan en función del índice medio de salario, la suba de los precios, el primer año hasta mayo del 2021 veníamos teniendo unos precios de un 6,6% aproximadamente de IPC anual. A marzo de este año ya están en un 9,4%. Es decir, un aumento, además de esta inflación general de los precios de la alimentación, de alrededor de un 23% de los precios alimentarios en los últimos 2 años. Si esto lo analizamos en función de la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que yo decía ganan menos de 25.000 pesos, esto es alrededor de 650.000 trabajadores que por el tipo de salario que ganan consumen e gastan una proporción mayor de su salario en el gasto alimentario. Para los sectores más desposeídos no es que importa la inflación general, sino mucho más la inflación en los precios de la alimentación, que cuando, como bien decía Elvia y Fernanda, vas al supermercado, vas al almacén y se te va un pedazo enorme de la quincena, del jornal o de lo que tú ganas por mes. ¿Por qué son importantes estas cuestiones? Porque desde un punto de vista del contrato social en esta sociedad, que se refleja en las instituciones democráticas, que se refleja en último término en las políticas públicas, ante una evolución de este tipo, en medio de una pandemia que naturalmente agudizó, exacerbó los problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de trabajo, de falta de actividad, uno espera que en ese contrato social hayan políticas públicas contracíclicas y que efectivamente se concentren en tirar una mano generosa en función de la opinión de los orientales, que es un pueblo cariñoso, fraterno, solidario,
para sacar hacia arriba a los sectores más vulnerables que han quedado por debajo de la línea de pobreza, que no logran resolver sus necesidades básicas. Y aquí es donde está la crítica de fondo a las políticas públicas. En medio de esta situación, cuando se requiere un presupuesto nacional y un Estado contracíclico, tenemos de manera unilateralmente concebida, no es que nosotros no le demos importancia a estas cuestiones, la prioridad de abatir el déficit fiscal en vez de generar la inversión necesaria y el Estado necesario para tirar una mano a los sectores más empobrecidos. ¿Y en qué rubros, queridas compañeras y compañeros, es que se procesó concretamente este detrimento? La rebaja de los salarios públicos, ni que hablar. La educación, que sabemos cumple la educación pública un rol positivo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, bajó para alrededor de un 4 y pico % de participación en el Producto Bruto Interno y un producto que se contrajo 3% su participación en el presupuesto nacional. La vivienda, cuando vastísimos sectores populares requieren de una solución para el déficit habitacional, la vivienda bajó un 12% de las inversiones públicas para resolver un problema que efectivamente es un problema de los uruguayos. ¿Qué nos da a nosotros este diagnóstico? Si crece el Producto Bruto Interno, pero se rebaja el salario, y la parte de la torta en que participan trabajadores y uruguayos, y esto es muy importante, por esta vía, por la participación como salario o pasividades de trabajadores y jubilados, y por esta vía, múltiples sectores emprendedores que no tienen su suerte asociada a los precios internacionales de las materias primas y al mercado interno, es dable pensar cuando esto sucede y al mismo tiempo crece la riqueza, crece la rentabilidad de los sectores agroexportadores o los malla oro, como gustan llamar algunos. Entonces, objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica, objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo, de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo.